Coger la bandera es cuando se hace la jurada de bandera el martes de carnaval, cuando se sacan las calabazas y demás, los calabaceros. El cargo de capitán se accede, el último que coge la bandera de toda la jurada de bandera es el que hace cargo de la fiesta del año siguiente. Corre con los gastos de la invitación de todo el pueblo. El martes de carnaval, sobre las 4 de la tarde, se hace un convite para todo el pueblo. Son todos dulces típicos del pueblo y es toda la tradición, vino de pitarra y limonada para todo el mundo. Así se llega más o menos a Capital. El final del carnaval está señalado por el macabro final de su protagonista. El peropalo tiene ya sentencia y es llevado por los quintos de forma brusca hasta el patíbulo. Las luchas por su defensa en las judías ya terminaron y, como cada año, la venganza, revestida de justicia popular, es ejecutada con gran alborozo entre los asistentes. La justicia popular volverá a representarse en el Carnaval de Villanueva de la Vera el año próximo. Este lugar se construyó como lugar de reconciliación donde las generaciones futuras, por ejemplo las nuestras, puedan ver que en España hubo una guerra que no debe volver a repetirse. Una basílica, la cruz más grande del mundo, de una abadía benedictina. ¿Por qué eso causa tanta furia? Es un apartarse del mundo para que esa muerte al mundo sea fecunda. El cristocentrismo, Cristo es el centro. La reconciliación entre los españoles. Tal día como hoy, pero en 2011, el príncipe Guillermo de Inglaterra contrae matrimonio con Kate Middleton. Más de 1 millón de personas, británicas y extranjeras, se echaron a las calles de Londres para arropar a los futuros reyes del Reino Unido, ya que en aquel momento el príncipe era el segundo en la línea de sucesión al trono británico. Se dieron el sí quiero frente a 2.000 invitados, aunque solo 600 acudieron a la recepción que luego ofrecía la reina Isabel II. Guillermo y Kate, ambos con 29 años, se prometieron unos meses antes durante unas vacaciones en Kenia. Después de ese momento, el príncipe buscó la bendición de su abuela, la reina, y luego pidió formalmente la mano de su prometida al padre de esta. En 1935 comienza la primera edición de la Vuelta Ciclista a España. Se disputó con un recorrido de 3.425 kilómetros dividido en 14 etapas con inicio y fin en Madrid. De los 50 corredores, 32 eran españoles, pero solo 29 consiguieron terminar la prueba. El mejor español clasificado fue Mariano Cañardo, que quedó en segunda posición por detrás de Bélgica. En 1970 comienza la invasión de Camboya tras un año de bombardeos por parte de los Estados Unidos. Fueron una serie de operaciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos y Vietnam del Sur durante varias semanas. La campaña tenía como objetivo derrotar a los 40.000 efectivos del ejército de Vietnam del Norte. En 1974 el presidente Nixon anunció en un discurso transmitido a nivel nacional que haría públicas más de 1.000 páginas de transcripciones de la Casa Blanca. Para el estadounidense, estos documentos demostrarían su inocencia. En 1991, un tifón asola la zona costera de Bangladesh y causa la muerte de 200.000 personas. El ciclón tropical Gilberto provocó que 10 millones de personas perdieran su hogar, al tiempo que se le considera uno de los ciclones más devastadores del Océano Atlántico. Hoy, 29 de abril, se celebra San Hugo Abad y Santa Catalina de Siena. En un mundo globalizado,
actualizado con 7.097 idiomas. La comunicación entre empresas y sus clientes es cada día más importante. Traductalia lleva 20 años prestando los servicios de traducción a empresas de los sectores de las ciencias, tecnología y finanzas. Nuestro equipo de profesionales trabaja con rapidez, calidad y a precios competitivos. Traductalia, tu empresa de traducciones. Pulso económico del lunes, que como es tradicional, empezamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido nuestro IBEX 35. Hoy caídas, no muy graves, 0,48% abajo, el índice general se queda justo en 11.100,8, por los pelos. Pero bueno, ahí seguimos, rondando los 11.100. Algunos valores avanzan hoy, es el caso de Sabadell 2,75, el que más, Naturgy sube 2,48, Unicaja sube 2,34. Y por contra, en el lado de los que hoy marcan rojo, donde predominan los inversores que quieren vender, Robi, la que más, 2,71 abajo, en segundo lugar Inditex 1,57 y en tercer lugar el BBVA 0,77. Y a continuación les voy a adelantar algunos titulares de lo que va a ser el grueso de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra tertulia de análisis económico hoy tenemos que hablar, como no, de la inflación, porque la inflación en España en abril ha subido hasta el 3,3%, la subyacente se modera al 2,9%, cambia el orden y ya la subyacente es menor que la corriente, y hoy han salido datos de Alemania. Y en Alemania, atención, 2,2% de inflación. O sea que empezamos ya, esto que decía el gobierno, que íbamos en cabeza y en fin, con la mejor inflación que otros y eso, ahora si acaso debe ser al revés, digo yo. Y hablaremos del BBVA, que gana 2.200 millones, un 19% más, sube un 17,7% su rentabilidad. Sin embargo, en bolsa cae, como les he contado antes. Sin más dilación, les presento a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas. Buenas tardes, indignado, pero vamos a hablar de economía. Sí, vamos a hablar de economía, más nos vale. Don Miguel Ángel Cigüéndez, el bienvenido, ¿no? El bienvenido. Bien hallado, bien hallado. Bien hallado. Bueno, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Pues nada, buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez y nada. Bueno, hablemos de la bolsa hoy. Algunos decían, bueno, es que están muy pendientes de la política. ¿Qué va? Que va, están completamente indiferentes de la política. La verdad es que si acaso algún impacto los resultados, pero el resto, y alguno de ustedes tendría que aclarar a qué viene este optimismo bursátil, que dicen que está el optimismo en máximos. Iranzo. Vamos a ver, en primer lugar, lo hemos dicho en varias ocasiones, hay una enorme liquidez. En segundo lugar, los resultados de las empresas son espectaculares, a pesar de la política económica, a pesar del gobierno, porque también vamos a ver, y nunca mejor dicho, la parte tan espectacular que se han llevado de los beneficios de los principales bancos y, por tanto, la parte tan importante que nos han cercenado a los accionistas de esos bancos. Por tanto, a pesar del gobierno, se ha producido una fuerte subida gracias a la gestión, en este caso, de muchos banqueros. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que llevábamos un cierto retraso y que los valores más importantes del IBEX pues siguen siendo muy atractivos, de tal manera que eso explica la subida en general de la bolsa en lo que llevamos de año y en lo que llevamos de mes, aunque lo estemos acabando. ¿Hoy qué ha ocurrido? Pues yo creo que también era del libro. No tiene nada que ver con que nuestro presidente se mantenga al cargo, sino que lo que ha sucedido básicamente es que el viernes, en la sesión del viernes, se produjo otra subida muy importante, por tanto, hoy se ha producido una realización de beneficios, que explica, entre otras cosas, por qué, a mi juicio, ha caído el BBVA justo hoy. Don Miguel Ángel. Pues vamos a ver, estamos a final de mes y, bueno, ha subido mucho el mercado, ya sabe aquel adagio de sell in May and go away, vende en mayo y márchate de la bolsa. Pues veremos a ver si no se da esas circunstancias en este momento. Estamos en zonas de techos, en zonas de máximos, lo hemos vuelto a tocar en el día de hoy y se ha dado la vuelta al mercado.
Y bueno, estamos pendientes de un dato que van a dar esta noche, que va a ser en concreto las emisiones que va a tener el Tesoro americano, que es bastante importante para los bonos y de hecho también para la bolsa. Entonces estamos pendientes desde ese dato de que es final de mes y de que la temporada, digamos que suele ser una temporada un poquito bajista. Veremos a ver, ha sido alcista hasta este momento y veremos a ver qué termina ocurriendo con este doble techo que hemos hecho en el IBEX y en otros índices. Pero ¿a qué se debe esta declaración de optimismo de la bolsa, que está en máximos el optimismo en la bolsa española? Bueno, el optimismo, efectivamente, entre otras cosas, se debe a la liquidez, pero ya sabes que cuando hay mucho optimista, lo que suele ocurrir es normalmente lo contrario. Lo que estamos viendo es que en el Eurostock con la zona de 5.000 no puede, y en Europa es el que manda el Eurostock. El IBEX, bueno, va los bancos que hoy han tenido, bueno, ya después de movimientos alcistas tremendos, pues ya no podían más y se han dado la vuelta. Salvo el Sabadell, que sigue batiendo récords espectaculares después de los resultados del otro día. Usted de accionista de ningún banco. Vamos a ver, la inflación, repunte de la inflación, hay que hablar con propiedad y claramente 3,3%, el aumento del gas y bueno, pues la alimentación, el resto. La subyacente se modera, ya va por debajo, 2,9, y si comparamos pues el 3,3, lo podemos comparar con el 2,2 que tiene Alemania. Hombre, evidentemente está sensiblemente por encima, ha significado un repunte respecto al mes anterior, al mes de marzo, y es preocupante porque se pone de manifiesto que este último tramo es muy difícil de reducir. Hay una cierta volatilidad en función de cómo se comporta la energía. El mes pasado se comportó mejor, ahora han subido los precios, sobre todo el gas, pero también del petróleo. Los alimentos se habían moderado, ahora han vuelto a subir, si bien es verdad que no en los niveles anteriores, pero la inflación subyacente, aunque ha mejorado 4 décimas, está en el 2,9%, que es una cifra importante y muy por encima de la media europea. ¿Y eso qué implica? Que tenemos una inflación estructural a la que nos hemos referido en muchísimas ocasiones, que está íntimamente vinculado con el incremento de los costes. Y eso, lógicamente, provoca sus efectos. El otro día decíamos que la economía sumergida era claramente favorecida y el paro por el gobierno, por ejemplo, con la subida del salario mínimo interprofesional, cuando hablábamos de los resultados de la EPA, pues ahora también podemos decir que la subida del salario mínimo interprofesional, de los costes medioambientales, etcétera, etcétera, está generando importantes tensiones inflacionistas, lógicamente. Y además eso no se resuelve subiendo los tipos de interés o bajándolos poco, no. Eso se resuelve con reformas estructurales y hasta ahora no parece que este gobierno esté dispuesto a hacerlo. Pues mire, yo cuando dan los datos de inflación normalmente me gusta mirar los bonos. Y los bonos, pues hemos visto que tanto con los datos que ha habido, viendo el español, digamos que se ha mantenido plano. Es decir, no ha caído, aunque el dato se ha presumido que era bueno, sobre todo la subyacente, digamos que la rentabilidad de los bonos ha aumentado un poquito. En Alemania ocurrió lo contrario. Digamos que los precios han subido y los precios de los bonos, y en Estados Unidos también. También es cierto que había subido mucho la rentabilidad de los bonos en las últimas semanas. BBVA, primer nombre propio de la bolsa española, ha ganado 1.200 millones, un 19% más, ha subido sus márgenes de rentabilidad y sin embargo cae un poco en bolsa. ¿Tenemos declaraciones de su consejero delegado? Venga. Pues como no me ascienda usted... Bueno, pues no las tenemos, pero lo que ha dicho la verdad es que tampoco nos sacaba del apuro. Como no me ascienda consejero delegado, sí. Pero puedo servir, ¿no? Realmente el BBVA, salvo en algunos países, ha registrado un crecimiento espectacular, en primer lugar, de sus ingresos, que han crecido un 18,1%, lo que significa un incremento de cuota de mercado en algunos países de una manera importante. Es que ha ingresado 8.218 millones de euros. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que han aumentado los márgenes, el margen operacional, y se ha reducido incluso un poquito la morosidad y, por tanto, la dotación para insolventes. Eso ha llevado a un incremento de los resultados del 19,1%, que son unos resultados récord para un trimestre, 2.200 millones de euros. Es verdad que ha bajado, pero vuelvo a repetir, esto ya se estaba anticipando, había subido mucho el BBVA en las últimas sesiones y yo creo que ha sido una clara realización de beneficios. Cifuentes, ¿cómo ve el BBVA? Pues el BBVA, eso desde luego lo he visto bien en el pasado y ahora ya
es que ha tocado la zona de 11 y eso es un número redondo que va a costar mucho romper. Entonces yo ya soy partidario de ir reduciendo ese tipo de valores y entrar en valores, bueno, pues que están más retrasados en este momento, que hay una colección de ellos. Cada vez menos hay retrasados porque estamos en zona de máximos, pero en BBVA yo desde luego no aumentaría posiciones de ninguna manera. Bueno, pues seguimos dentro del sector bancario con Unicaja. Unicaja, pequeños resultados, pero los han triplicado. Los beneficios de Unicaja se triplican y se posiciona como una de las compañías más alcistas del IBEX. Sus acciones llegan a revalorizarse cerca de un 8%, acariciando el euro y 30 céntimos de precio. Unicaja ha tenido un proceso de fusión y de gobierno corporativo enormemente complicado e incluso en algunos casos ha modificado varias veces la estrategia para el banco. Afortunadamente parece que ya clarísimamente la dirección está definida, la estrategia también, y empiezan a obtener los resultados. Para el sector, modestos, pero efectivamente, como usted muy bien decía, los beneficios han pasado de 34 millones el pasado año a 111. Por tanto, ya se ha producido un incremento muy importante. Pero sobre todo, lo que significa de cara al futuro. Los ingresos han crecido un 78%. Por tanto, lo que está es aumentando la cuota de mercado, sobre todo en las zonas donde se han fusionado las dos cajas, antiguas cajas. Y por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Tenía en el proceso de fusión algunos problemas de morosidad, etcétera, y ahora no. De tal manera que las provisiones, y esto yo creo que ha sido definitivo, han caído un 39%. Y eso ha llevado a esos magníficos resultados. Unicaja. Pues la verdad es que yo creo que es un valor que está alcista, pero hoy los que desde luego han comprado en la zona de máximos, pues deben estar sufriendo, porque efectivamente iba subiendo bastante, pero al final ha terminado subiendo un 2,34 y ha tocado 1,29 y ha cerrado en los entornos de 1,22. No obstante, el valor está alcista y en este yo sí que le daría una oportunidad de continuar o acumular, pero con el stop bastante ceñido. Bueno, pues seguimos en el sector. Abanca ha aumentado un 50% su beneficio y gana 158 millones, lo cual para un banco pequeño es una proeza. Hombre, es una proeza porque ha pasado de 105 millones, que fueron los beneficios en el primer... Estamos hablando siempre del primer trimestre, que quede claro que no estamos hablando de beneficios anuales. En el primer trimestre del año 23 a 158, casi 159 en el primer trimestre de este año. De tal manera que lo que se ha producido es un incremento muy importante de rentabilidad, ROTE, al 13,24, y por otro lado hay que tener en cuenta que lo que está es cada vez más especializado y eso te permite unos márgenes mayores en mercado retail, en pequeños clientes, no grandes empresas. Abanca. Pues mire, Abanca la verdad es que como no lo tenemos, vamos, que yo sepa, no es un valor que siga. Básicamente porque yo no, vamos, que no creo que cotice, ¿no? No cotiza, ¿no? En el mercado. Entonces claro, solo siguen los que cotizan, perdón. Pero a que le hablo yo de uno que no cotiza, pero sí sigue. Puig. Sí, bueno, Puig es que saldrá a bolsa a un precio máximo de 24,5 euros por acción ante la fuerte demanda de esos títulos. Pues mire, es que además lo utilizo todos los días, con lo cual pues soy un clásico. Puig o Puig, que decíamos nosotros aquí en Madrid, ¿no? Pero vaya, bueno, pues esto es la ley de la oferta y la demanda. Como hay mucha demanda, pues oye, han ido a la parte alta y yo les felicito y me encanta que una empresa española pueda salir a bolsa de esta manera. Una empresa española y de las de apellido. Sí. Familiar, efectivamente, y de lujo. Hay que tener en cuenta que la industria de lujo en este momento está siendo muy potente a nivel internacional. Son en algunas ocasiones los principales valores en las principales bolsas internacionales y en este caso la salida de Puig y Máximo a un precio de 24,5 euros, que era el máximo, porque en el cuaderno de oferta estaba entre 22 euros y 24,5, ha aumentado mucho la demanda, muy por encima de la oferta, porque hay que tener en cuenta que solo se vendía una parte. Por tanto, el valor de Puig, según esta venta, es de 13.900 millones de euros, que confirma que se trata
hasta la fecha de la mayor salida a nivel mundial en cualquier bolsa internacional, de tal manera que eso es muy significativo. Luego, por otro lado, sí que se han colocado 3.000 millones, como estaba previsto, de acciones B. Y aquí sí que ha habido algún cierto desconcierto, ya lo hizo Grifols. No han entrado mucho los inversores norteamericanos, porque eso no les gusta. Las acciones A para la familia, las acciones B con menos derechos políticos, etcétera, y eso ha hecho que básicamente los inversores hayan sido nacionales y europeos en general. En un sector, el del lujo, que está absolutamente por las nubes en el conjunto de Europa. Que se lo pregunte sobre todo a Louis Vuitton, por ejemplo. Que es la compañía que más capitaliza en Europa. En Europa, sin duda. Sí, sí. Bien, cambiamos de sector. Ahora empezamos a hablar de una constructora, de SACIR, que gana un 6% más y que aumenta su EBITDA un 15%. Con un 15% más de EBITDA, pues la ganancia es solo un 6%. Bueno, ha aumentado el EBITDA, ya lo que ha hecho de una manera muy importante y acertada, ha consolidado la diversificación a nivel geográfico, que en el sector de la construcción ese es un asunto muy importante. Efectivamente, ha mejorado muchísimo el EBITDA, no tanto la rentabilidad, pero sí que ha consolidado esa diversificación. Hay que tener en cuenta que de los 994 millones de euros, que fue su cifra de negocio, primer trimestre, vuelvo a repetir, el 49% lo obtuvo en Iberoamérica, el 42% en Europa y en Estados Unidos y Canadá el 7%. Por tanto, yo sí que creo que de cara al futuro también es una diversificación muy acertada, muy equilibrada y con muchas posibilidades. Pero evidentemente tendrá que hacer un ejercicio, yo creo que básicamente de ajuste de costes para mejorar la rentabilidad. SACIR. Pues mire, desde el punto de vista técnico nosotros llevamos aconsejando desde hace tiempo SACIR. Ahora mismo está en una zona ahí haciendo lo que se llama una bandera que puede subir, tirar al alza y si rompe la zona de 3,45. Eso sí, está en una zona de resistencia. Aquí siempre nos preguntamos qué estarán haciendo las manos fuertes. ¿Estarán distribuyendo o estarán comprando? Y esa es la duda. Si están comprando, pues romperá el alza, que es la pinta que tiene. Pero si rompe la zona de soportes, zona de 3,20, 3,15, pues oye, yo haría beneficios. Bueno, algunos se preguntarán a qué se debe, porque las explicaciones no alcanzan. Segunda suspensión en bolsa de los títulos de A+. La primera creo que fue el viernes pasado, sí, y hoy la segunda. Dice la Comisión Nacional del Mercado que por perturbar, hay circunstancias que pueden perturbar el normal desarrollo de las operaciones de sus acciones. Bueno, pues bien. Que es tanto como no decir nada. Eso efectivamente. Es. A mí también me ha costado entender, sí, y no sé si al final he terminado de comprender lo que ha sucedido. Evidentemente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya ha suspendido por segunda vez la cotización una hora el viernes pasado y ahora ha sido prácticamente la sesión. Por tanto, ¿qué es lo que parece que sucede? Que hay una fuerte competencia por las OPAs para hacerse con A++, de tal manera que hay que tener en cuenta una circunstancia, que cuando se modifica el precio de una OPA y están compitiendo con otras, pues evidentemente eso distorsiona el mercado, que es lo que yo creo que ha ocurrido. Hay que tener en cuenta que están tratando de hacerse con la compañía Apoyo, y lo digo bien, Apoyo, ISEQ y TDR, de tal manera que tenían una oferta a 12,51 y ante, entiendo, la poca repercusión, la poca respuesta de los accionistas, la OPA se ha subido a 12,78 y eso a lo largo de la jornada bursátil genera distorsiones en la modificación de las condiciones. Por tanto, yo creo que esa es la circunstancia. Vamos a ver mañana exactamente qué sucede. Cicuéndez, ¿cómo va Naturgy, la OPA de moda? O, por ejemplo, las acciones de moda, como quiera usted. Pues me alegro, como diría aquel que me haga esta pregunta, porque bueno, aquí esto es parecido a Inditex cuando estaba bien barata, pues aquí también aconsejamos, tanto Juan como yo, comprar cuando estaba 19, bueno, aconsejar, aquí no aconsejamos, simplemente comentamos y demás. Y yo creo que este es un valor que todavía puede seguir subiendo, entonces quien las tenga, que las mantenga. Nosotros las tenemos en cartera y de hecho no pensamos venderlas, porque da un buen dividendo, tiene una pinta extraordinaria y es de los valores que más retrasados está. Dentro de que yo no sé si va a salir la OPA, si no va a salir y si realmente como español me gusta la OPA que han puesto.
Entonces, o que van a poner, vamos. Sí, pero lo que no se puede es que el sector público entre bajo el argumento de que se trata de un sector estratégico. Porque este es el argumento que se está utilizando precisamente para nacionalizar las empresas privadas, porque esta nunca fue pública. Hoy se ha confirmado una nueva compra de acciones de Telefónica, me parece indignante. Y bueno, en este el desvío de dinero eso además, para comprar en mayo acciones de Telefónica. Sí, pero ya lo van notando, efectivamente, porque además, evidentemente, comprar un 10%, ahora queda un 5%, genera distorsiones en los mercados. Eso también genera distorsiones. Por tanto, tenerlo preparado para el momento. No me parece de recibo, y mucho menos que ahora también con el argumento de hacer un equilibrio contra la entrada de capital extranjero en Naturgy para garantizar los suministros en todo momento, por ser estratégico, se intervenga en el capital. No, lo que hay es que regular adecuadamente y favorecer la competencia con otras empresas del sector. A mí me parece completamente inadecuado. Y aprovecho la oportunidad, porque yo creo que tenemos un par de minutos también, para recordar que la economía española, en contra de lo que incluso se ha vertido también en algunos de nuestros programas, etcétera, no está yendo tan bien, ni muchísimo menos. La economía española se está desacelerando clarísimamente, con un consumo desacelerándose, con una inversión en términos negativos y unas exportaciones que se comportan inadecuadamente. ¿Y con un empleo que...? Eso le iba a decir, que también tuvimos el dato de la EPA, que ha sido el peor dato en el primer trimestre, y nos volvemos a referir al primer trimestre, desde el COVID, que recuerden ustedes que se paró la estructura productiva, por tanto tenía que ser malo. Y luego hoy acabamos de comentar el dato de inflación, que hay un repunte. Por tanto, mucho cuidado con la economía española. La bolsa va por un lado, por lo que decíamos, liquidez, beneficios empresariales y anticipa el futuro. Estamos hablando además de beneficios empresariales que no solo se obtienen en España, sino que se obtienen en otros lugares del mundo, porque acabamos de decir cómo está enormemente diversificado precisamente la cartera de SACIR, etcétera. De tal manera que yo creo que básicamente lo que hay que poner por manifiesto es que nuestra economía está en un aterrizaje importante con desequilibrios significativos. Y ya no digamos si hablamos de las cuentas públicas, que probablemente vamos a ser cuando menos apercibidos, pero ya veremos si no sancionados por un déficit excesivo que se situará en el 3,6% y una deuda que también lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, pero que hay que seguir insistiendo, es la que más ha crecido en toda Europa. Por cierto, usted que es muy optimista con la evolución de los tipos de interés y que augura que en junio va a venir la primera de sus caídas en Europa, por lo menos, ¿qué opinión tienen ustedes dos del comportamiento de las letras del Tesoro? ¿Van a bajar ya en mayo en las próximas subastas o se van a mantener como están más o menos hasta después de las yo creo bajadas? que van a bajar, y de hecho ya están por debajo de la media europea clarísimamente, porque yo creo que a lo largo del mes de mayo, salvo que haya sorpresas, y no lo ha habido con la inflación alemana y no lo va a haber con la media de la inflación europea, otra cosa es nuestro problema particular, yo sí que creo que se va a consolidar esa bajada de tipos en el mes de junio. Por tanto, en el mes de mayo ya se va a notar. Otra cosa es que la economía europea nos dé una sorpresa, que no creo que nos lo vaya a dar, y esté creciendo espectacularmente, cosa que no creo que ha sido así. Lo normal es que, lógicamente, bajaran con la bajada de tipos. Por más que, han anticipado algo, pero todavía hay cierta tensión en los bonos. Explíquelo bien, que me mandan esto. Por tanto, si bajan los tipos, sube el precio, ¿no? Claro. Explíquelo bien, porque hay algunos televidentes que se lían. Bueno. Ya. Yo tengo pendiente con usted una cuestión. ¿Qué pasa en el transporte naval? El transporte naval es el 80% del comercio mundial. Bien, pues se han empezado ya a diseñar tecnologías para abaratar y para simplificar y para, supongo yo, que hacer más seguro el transporte de algunas cosas que a veces no llegan a tiempo. Bueno, es que hay que tener en cuenta, primero, que no llegan a tiempo y otras que no llegan y además cada vez llegan más caras. El 80% del comercio de bienes internacional se realiza por vía marítima y hay que tener en cuenta que los fletes han subido. Se ha multiplicado por 15 que en algunas ocasiones, de tal manera que está habiendo problemas tanto por la falta de barcos como por la falta también de contenedores, y ahora con los conflictos políticos en los diferentes estrechos o mares como el Mar Rojo, el estrecho de Panamá, Ormuz, Suez, etcétera, por diferentes circunstancias. De tal manera que lo que se está avanzando enormemente es precisamente en los barcos no tripulados, que permitirán abaratar costes e incrementar la seguridad, porque estos barcos
barcos, curiosamente, pueden ser mucho menos vulnerables ante piratas o ataques que los barcos tripulados, porque al final siempre están los hombres como posibles rehenes. Pero básicamente, desde el punto de vista económico, lo que va a significar es un incremento de la regularidad y una disminución muy importante de costes, pero todavía estamos en proceso de Sí, estamos en el principio de algo que parece que va a ir por ahí, y les va a ser muy difícil convencer a un servidor de que esos barcos son más seguros que los de ahora. Y va a dejar usted de navegar, entiendo, en pequeñas embarcaciones. Ya no me fiaba de los portacontenedores antes. Retiro. Imagínese usted ahora, que sé que no los lleva nadie, ¿eh? Vamos, tela. Antes tampoco servían de mucho los tripulantes, eran filipinos, normalmente iban pescando de la popa y no se apartaban por ninguna razón. No tenemos tiempo para más. Mi agradecimiento a ustedes dos y que les voy a decir a ustedes les veo dentro de unos minutos en la redacción abierta. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos la Joyería de María, una empresa que fabrica alta joyería desde 1952. Se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad. Dispone del santoral completo plasmado en trabajos originales y distinguidos por su delicadeza y originalidad. Collares, cadenas, pendientes y anillos de compromiso forman parte de las colecciones más exquisitas. Fabrica colecciones de forma artesana y rediseña joyas. Además, son expertos en tasación y medallas religiosas. Es una recomendación del Toro Televisión. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Desde 1958, la Marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. En un mundo globalizado con 7.097 idiomas, la comunicación entre empresas y sus clientes es cada día más importante. Traductalia lleva 20 años prestando los servicios de traducción a empresas de los sectores de las ciencias, tecnología y finanzas. Nuestro equipo de profesionales trabaja con rapidez, calidad y a precios competitivos. Traductalia, tu empresa de traducciones. Hola, soy el doctor Gutiérrez Serantes. He sido invitado a dar 5 conferencias en el Club de Amigos para prevenir las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Os diré qué pautas tenéis que seguir para controlar la hipertensión, si tenéis el colesterol elevado, si os sobra algún kilo, la diabetes y también importante, qué tipo de alimentación hay que seguir para todo esto. La información la tenéis en la página del Club de Amigos y en el teléfono que está saliendo ahora mismo en pantalla. Os espero por vuestra salud. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Trae tu nómina o pensión y te damos hasta 680 € los 2 primeros años sin comisiones. Y con una tarjeta de débito o de crédito también sin comisiones. Contrátala ya en bankinter.com. La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, felicidad, belleza, magia, cultura. Si todo esto lo aderezas con el delantal del Toro Televisión, el resultado es perfecto. Al ser regulable, es apto para todas las tallas y con el logo bordado. Un producto 100% español. Puede ser tuyo. ¿Cómo? Llamando al Club de Amigos, escribiendo un correo o recogiéndolo en la sede del club previo aviso. Son las 7:30 de la tarde, 1 hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos ya perfectamente dispuestos para desgranarles la actualidad. Tampoco se crean que hay mucha actualidad, la verdad, si no es porque les tenemos que contar pues lo del final de 5 días con Pedro, podría ser ese un buen título, ¿no? ¿Qué ha terminado siendo de todo eso? Lo digo por si alguien, no sé, viene de viaje, no se ha enterado todavía de que nos ha hecho una buena pirula don Pedro Sánchez. Ha sido como el plebiscito de algo en la que hay un solo votante, que es él. Como dicen los jóvenes, un troleo que ha durado 5 días, eso sí, con un esperpento final que ha sido de traca. Incluir en el teatrillo, en esta cosa, este acto impúdico de vanidad del señor Sánchez al jefe del Estado. ¿A qué ha ido a Zarzuela? A comunicarle qué cosa al jefe del Estado, a que él nunca llama al rey. Bueno, pues a decirle que me quedo, que todo ha sido una broma. Para eso no hacía falta ir. Es un desaire para la figura del jefe del Estado. No tengan ninguna duda. Protocolariamente esto es una acción de esas que chirrían y mucho. Luego, además, en su discursito sin preguntas, como es obvio, ha amenazado con una limpieza que previsiblemente va a afectar a todo lo que Sánchez coloca en el extramuros. Él pone el muro. El muro es Sánchez y el sanchismo. Los que están conmigo en este muro tienen protección, pero los que están del otro lado del muro, a esos que les vayan dando. Bueno, en ese muro ahora lo tiene muy claro el presidente del gobierno. Se pueden ir temiendo lo peor tanto los jueces como los periodistas, porque va enfilado a por ellos. Al grito de democraticemos el poder judicial, los socios de Sánchez van como lebreles por delante y luego llega Sánchez. Oiga, no, es que es verdad, hay que democratizar esto del poder judicial. Bueno, lo que le queda que no ha colonizado, eso debe ser porque ya tiene más de la mitad en sus manos. ¿O no se acuerdan de aquello, de quién es la Fiscalía? ¿O no se acuerdan de lo que pasó en el Constitucional? ¿O no se acuerdan de los espectáculos que vienen dando algunas instituciones públicas desde que Sánchez llegó a la Moncloa? Bueno, yo no sé lo que significará esto de democratizar el poder judicial. Me suena a justicia popular, como poco a tribunales sanchistas. Y luego queda lo de los medios de comunicación. ¿Qué se supone que tienen que hacer? También ser democratizados. ¿Y eso cómo se hace? Pues interviniéndolos vía fiscalía o vía, pues les pondrán pues algún tío, un broncano de estos que va a ponerse en la fase de hacer propaganda a Sánchez día sí y día también. Al final, esto tiene una orientación. No se trata de democratizar, no se trata de ampliar en la democracia. Al contrario, se trata de liquidarla. Se trata de hacer que cada vez las libertades de los españoles valgan menos y que desde luego él se sienta más cómodo, porque nadie, me refiero a los tribunales y a los medios de comunicación, se atreva a investigar el pasado, por ejemplo, de Begoña Gómez o de cualquier otro próximo a Sánchez. Ningún problema.
O si acaso entre las novedades, y luego lo veremos con mayor detalle, sí lo sé, están en campaña electoral, los indepes catalanes le han dado una coz o dos, según se mire, porque dicen que ha sobreactuado, porque dicen que lo que ha hecho es un espectáculo y sobre todo porque Esquerra Republicana ha decidido llevar a Sánchez a la Junta Electoral Central porque dice que esa sobreactuación lo ha hecho con fines electorales y porque dice que la entrevista